Buenas tardes a todos los participantes. Desde la Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva queríamos darle la bienvenida a este conversatorio virtual que vamos a presenciar junto a la Fundación INECO, el cual hemos organizado junto al Centro Médico del Centro de Empleados de Comercio. Como es habitual, la Mutual, en el marco del mes del mutualismo, habitualmente organiza distintos tipos de actividades, distintos tipos de charlas y capacitaciones. En esta oportunidad, este año, y en función de la pandemia y del COVID que estamos viviendo, nos imposibilita hacerlo de manera presencial, pero no hemos querido dejar pasar esta oportunidad para tener una capacitación en modo virtual. Consideramos que es una temática muy importante la que vamos a estar tratando en esta oportunidad y la queremos poner a disposición de todos nuestros asociados para que también puedan participar y en función del mes del mutualismo. Lo dejamos con los participantes y le volvemos a reiterar también a los distintos profesionales que han participado de esta capacitación y de esta charla. También queremos dejarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Damos por comenzado el conversatorio virtual sobre el impacto social sobre el paciente COVID y el estrés en el personal de salud. Dado que hace muy poco comenzamos nosotros con nuestros primeros casos de COVID-19, consideramos adecuado estos temas a tratar para buscar recursos para solucionar problemas de la comunidad en general. Gracias a esto, a la Mutual del Club Unión Cultural y Deportivo de San Guillermo y el Centro Médico SEC nos ha permitido esta charla junto con el doctor Marcelo Cetkovich, que es un psiquiatra reconocido en nuestro país. Él es jefe y director médico del Instituto de Psiquiatría INECO y es jefe de psiquiatría de la Fundación Favaloro. Es un médico psiquiatra reconocido a nivel internacional por su gran labor como clínico e investigador. Vuelvo a agradecer a la Mutual y al doctor Sergio Aresi, médico cardiólogo clínico, a la licenciada Cecilia Caffarati y un poco a la ideóloga de todo esto, Alina Contini, que son parte del equipo del Centro Médico, junto conmigo, la doctora Resualdi, y le damos la bienvenida al doctor Cetkovich. Bueno, buenas noches. Es un placer para nosotros desde San Guillermo poder contar con un profesional que está no solamente reconocido en toda Latinoamérica, sino que trabajando en forma científica para aquellos que necesitamos conocer cosas de estos momentos de tanta incertidumbre. Está llevando adelante un trabajo científico a través de la Fundación INECO. La verdad que es un placer, doctor, hoy tenerlo aquí en nuestra región. Bienvenido, Marcelo Cetkovich. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Cecilia, también es un placer, una alegría estar ahí y un saludo para toda la gente de San Guillermo desde acá, de esta, no sé cómo definir, esta ciudad tormentosa de Buenos Aires. La realidad es que este año ha sido un año singular, porque nos encontramos reproduciendo un escenario del que tenemos más recuerdos, el de la gran peste europea del año 1377. La primera cuarentena de la historia se hizo en esta ciudad, que es la hoy Dubrovnik, en Croacia, durante la gran epidemia de peste que prácticamente mató a la mitad de la población europea en el siglo XIV. ¿Sí? En la Edad Media. Este virus que todos conocemos muy bien, de la cual ya no queremos hablar, va a producir en nosotros una serie de manifestaciones de tipo psíquico muy significativas: ansiedad, ira, vergüenza, agotamiento, desapego, una sensación de embotamiento emocional, frustración, trastornos en la autoestima,
insomnio, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, depresión. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, se sabe por experiencias previas. Este es un estudio que se publicó ni bien comenzó la pandemia, que, por ejemplo, por los datos de China y por los datos de lo que ocurrió durante la epidemia del SARS de hace algunos años atrás. El malestar psicológico que ocurre durante la pandemia tiene diversos orígenes. En primer lugar está el impacto directo del virus, el miedo al virus, el miedo a enfermarnos, el miedo a que se enferme un ser querido. Pero por otro lado está el efecto del aislamiento, el efecto de la cuarentena, que no es menor, ¿sí? Que potencia el miedo a infectarnos, a morirnos o a perder algún familiar, ¿sí? Por otro lado, el distanciamiento físico, no social, los afectos también tienen un efecto negativo sobre nuestra emocionalidad. Y si a eso le agregamos que en nuestro país hay, para ser dulce, la preocupación económica, las fake news, esto produce la tormenta perfecta para que se produzca mucho malestar. Ahora bien, bajo ciertas condiciones, lo primero que nosotros tenemos que saber que las respuestas emocionales no son en sí mismos anormales. Muy por el contrario, son dispositivos con los cuales nos ha dotado la naturaleza para lidiar con el peligro, con la adversidad, con las situaciones negativas. Y fíjense lo que decía Darwin sobre la depresión. Él decía básicamente que en algunas circunstancias estar deprimido es bueno. Por ejemplo, si no hubiéramos estado deprimidos, un poquitito deprimidos durante esta cuarentena, se nos hubiera hecho más difícil de soportar. Es normal estar triste y deprimido cuando uno pierde un ser querido o cuando uno está en una situación en la cual va a competir por una situación de la cual no puede salir airoso. Entonces hay mucha investigación que dice que en cierto contexto estar deprimido es normal, como todas las emociones. Los seres humanos estamos equipados con dos dispositivos para lidiar con un entorno peligroso o adverso. Uno es el estrés y el otro son las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas fisiológicas. Son cambios súbitos que experimentamos ante diversas situaciones, rápidos, automáticos. Tienen un componente corporal y un componente conductual, y también un componente mental o cognitivo y un componente expresivo. Y nos permiten adaptarnos, cumplen un rol social. El ejemplo más típico de emoción es el miedo, ¿sí? Cuando el miedo inspira aquella famosa frase de que el soldado que huye sirve para otra guerra. Si nos imaginamos en los seres humanos primitivos entrando a un bosque desconocido donde no saben qué es lo que va a ocurrir, tener miedo es normal, porque el miedo te hace estar más alerta, te hace abrir las pupilas, estás más atento a los sonidos, te permite estar preparado para luchar o para huir. Eso es una emoción, es una respuesta inmediata que nos permite lidiar con situaciones ambiguas o peligrosas. Tan universales son las emociones que han inspirado los emoticones de las redes sociales. Están inspirados en lo que siempre se consideró, esto está discutido hoy, que son las emociones básicas, que son la alegría, la ira, la vergüenza, el miedo, el asco, el asombro o el desprecio, ¿no? Esas son 7 de las emociones básicas y todas tienen un componente expresivo. ¿Para qué sirve el componente, para qué sirve poner cara de miedo? Si yo me ubico en un lugar cualquiera, poner cara de miedo, expresar la emoción en mi rostro, tiene un valor social, porque le estoy comunicando a mis pares qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me está pasando. Entonces, cada una de estas emociones cumple un rol social y cumple un rol adaptativo. Cada emoción se ha desarrollado a partir de una función fisiológica. Por ejemplo, el asco tiene que ver con evitar cosas que pueden ser tóxicas, ¿sí? La vergüenza tienen que ver con darnos cuenta de situaciones en las cuales podríamos haber actuado mejor. Y así sucesivamente. La idea no es detenernos en esto. El otro dispositivo con el cual estamos preparados para lidiar con el entorno es el estrés.
Y el estrés también es una respuesta fisiológica. En términos generales tenemos tendencia a confundir el estrés con sus consecuencias. Y el estrés es un fenómeno de adaptación de nuestro organismo ante demandas externas, ¿sí? Y tiene 3 etapas: una etapa de adaptación, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento. Y esto es muy relevante para esto del virus y la cuarentena. Al principio todos nos adaptamos muy bien a la cuarentena y estábamos alertas para evitar el virus, pero conforme pasa el tiempo nos vamos sintiendo agotados y todo este nivel de alerta, ya estamos cansados de entrar a casa, cambiarnos toda la ropa, lavarnos 18 veces las manos, pero lo seguimos haciendo igual. El estrés es, en realidad, toda la gama de dispositivos psicobiológicos, digamos, con los cuales estamos preparados para lidiar con esta situación digamos, de ambigüedad y de peligro en nuestro entorno, ¿sí? Pero hay ciertas respuestas. Ni bien comenzó la cuarentena, nosotros en INECO hicimos una encuesta virtual muy importante que respondieron casi 10.000 personas, no, más de 10.000 personas. Y en esa encuesta vimos que 2 cosas muy importantes, que muy rápidamente las personas reaccionaron con ansiedad, con aumento del nivel de alerta y preocupación, con cierto monto de depresión, y que los que más habían estado afectados por esta reacción emocional fueron justamente los chicos jóvenes. La gente más joven fue la que estuvo más afectada. Y esta es una de las cosas que nos preocupa de la situación. Sabemos que en el mundo en general y en Argentina también, el grupo etario que más ha sido afectado por la cuarentena y por la pandemia han sido los chicos más jóvenes. Por eso es que tenemos que estar preparados para lidiar con esta situación y ayudarlos en su recuperación, ¿sí? Ahora, fíjense los datos entre los médicos. Claramente es una población que nos preocupa porque los profesionales de la salud son los que están en la primera línea de batalla y los que más síntomas de ansiedad y estrés han desarrollado, ¿sí? La experiencia indica que la experiencia con el SARS, que fue la epidemia anterior, indica que la primera reacción de tensión y ansiedad cede después de un tiempo y es que después con la adaptación nos acostumbramos a lidiar mejor cada vez con la situación. Esto es un ejemplo de cómo los médicos ven su vida afectada a lo largo del tiempo por lo que significa lidiar cotidianamente con una situación con la cual no podemos terminar de controlar y que nos afecta en forma permanente, más la escasez de recursos, más el hecho de que a veces, esto no ocurrió afortunadamente todavía tanto en nuestro país, pero sabemos que en Europa ha sido muy claro la situación de los médicos de enfrentar la necesidad de tomar decisiones de a quién cuidar y a quién no cuidar, y esta sensación de que fallece gente que normalmente no debería haber fallecido. Esto es algo que nos preocupa y mucho. Ahora bien, una de las cosas que preocupa mucho con la pandemia es que sabemos que hay una cuarta ola del virus que tiene que ver con consecuencias en la salud mental. Y esto no es una opinión nuestra, sino que es algo que salió publicado, fíjense, en el mes de mayo de este año, un documento de las Naciones Unidas que dice exactamente esto. Si bien la crisis del COVID es en primer lugar una crisis de salud física, también porta el germen de una crisis mayor de salud mental si no tomamos recaudos. Es decir, hay que preocuparse por los cuidados de la salud de la población general. ¿Sí? Estoy buscando algo.
Entonces, nosotros sabemos que el virus tiene una primera ola que tiene que ver con los efectos directos del virus, las personas que se enferman y fallecen, ¿sí? Después hay una segunda ola que es la restricción en los recursos médicos para las condiciones urgentes. Esto es algo que se ha visto con mucha nitidez. Los médicos de otras especialidades que no son infectólogos están observando que personas con enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, enfermedades oncológicas, están llegando a las consultas con las enfermedades muy avanzadas porque retrasan la consulta. Concretamente, están llegando a las salas de emergencia personas, por ejemplo, con problemas cardíacos, ¿sí? Mucho más marcados, mucho más severos, porque no recibieron la consulta adecuada. Entonces, esto es una cosa que nos preocupa mucho, ¿sí? Después hay un coletazo de la primera hora, que es la recuperación de terapia intensiva. Las personas que salen de terapia intensiva, pero en muchos casos, las personas que salen del COVID, de esta infección, quedan con muchas secuelas respiratorias, muchas secuelas físicas, y les lleva, no vuelven a una vida normal inmediatamente, en muchos casos, no en todos los casos es así. Requieren un tiempo para adaptarse, para terminar de recuperarse. Hay una tercera hora, que es el impacto de la atención interrumpida en condiciones crónicas. Por ejemplo, el diabético que dejó de ir al nutricionista, el hipertenso que dejó de ir a ver al cardiólogo, etcétera, etcétera. Y esto es algo que también nos preocupa. Y hay una cuarta ola, ¿sí?, que tiene que ver con el agotamiento mental, con el daño económico y con el trauma físico. Es decir, las consecuencias sobre el físico de las personas que han sido afectadas por el COVID, pero también el agotamiento mental de todos los que estamos en cuarentena, más el daño económico, y esto se va a expresar en una, suponemos, ola bastante significativa de trastornos a nivel psíquico. Si esperamos, esto ya se está observando, estamos viendo que las personas están desarrollando síntomas de ansiedad y depresión que van más allá de lo esperable, y en este contexto es que tenemos que estar preparados. Y acá aparece un concepto que es de gran... A ver, si trago esto. De gran importancia, que es el concepto de la resiliencia. Todos nosotros pensamos que estamos como un barco a merced de la tormenta. Sin embargo, tenemos que saber que estamos todos nosotros dotados de una capacidad de lidiar con la adversidad que nos permite salir fortalecidos. Yo soy de los que creen que realmente, si bien tenemos muchos problemas por delante y esta situación es sumamente difícil, yo creo que realmente vamos a salir fortalecidos de esta situación. Y la resiliencia, que de ella estamos hablando, se refiere a esto, al proceso de adaptarse bien a situaciones de trauma, tragedia o adversidad, ¿sí? Describe una trayectoria estable de funcionamiento saludable luego de un efecto altamente adverso. Esto sabemos, se ha estudiado mucho en personas que han lidiado con situaciones parecidas a esta, terremotos, inundaciones, personas que después de haber pasado situaciones terribles se recomponen, ¿sí? Y logran funcionar en forma adecuada para recuperarse en forma adecuada de la adversidad. Por eso muchos dicen que la resiliencia es la capacidad de convertir la desgracia en experiencia, es decir, convertir la adversidad en algo que me fortalece. Por eso la resiliencia es un concepto que viene de la metalografía. Ahora bien, la resiliencia no es lo mismo que ser invulnerable, no es lo mismo que ser impermeable. Muy por el contrario, la resiliencia es la capacidad de recomponerse a una situación de gran adversidad. Realmente tiene que ver con esta idea de
resurgir de las cenizas que tenemos los seres humanos, la capacidad de afrontar situaciones terribles y recomponernos y resurgir de las cenizas. Por eso, algunos piensan que la resiliencia, por un lado, es una capacidad, es como si dijéramos, está determinada en los genes, ¿sí? Y algunas personas son más fuertes que otras, pero también es un proceso en el cual, ante la adversidad, construimos esta capacidad de resiliencia y nos hacemos más fuertes. Y también es un resultado, un outcome, como dice el slide, es decir, es la capacidad de lograr un resultado a partir de esta situación. Entonces, como vemos, la resiliencia es una función o un aspecto de nuestra personalidad que nosotros tenemos que saber que está por ahí escondida y que tenemos que ir a buscarla, porque tenemos mayor capacidad de lidiar con la adversidad de lo que habitualmente creemos. Y en este contexto surge un elemento que es de gran importancia, que es los médicos, la medicina en general, se ha visto en la necesidad de proveer cuidados a personas en una situación de aislamiento. Si ustedes me preguntaban a mí si yo, en enero, en febrero, si ustedes me preguntaban a mí, o me decían a mí que yo en el mes de octubre del 2020 iba a estar atendiendo al 60% de mis pacientes a través de las redes sociales, por metodología virtual, yo les decía, ustedes estaban locos. No creo. Para el médico la consulta presencial es absolutamente indispensable, que no absolutamente. Sin embargo, y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, la realidad es que la telemedicina se ha demostrado como virtualmente perfecta, como dice esta publicación del mes de hace pocas semanas. ¿Por qué? Porque, fíjense, si ustedes piensan, los métodos que se están utilizando para hacer el seguimiento y el screening, el despistaje de las personas con COVID, son virtuales. Por ejemplo, llamás a tu seguro y vos no tenés una consulta presencial. Un profesional tiene con vos una consulta virtual, te pregunta tus síntomas y te dice, bueno, sí, realmente sos candidato a tener COVID, es bueno que te hisopes, o no tenés criterios, te volvemos a chequear mañana. Y así el sistema médico en muchos casos funciona de forma muy eficiente. El profesional cotidianamente te va siguiendo y va viendo tu evolución y va determinando tu nivel de riesgo. Y todo eso sin aumentar el nivel de exposición, evitando que tanto el paciente como el médico y la comunidad se expongan. La persona que está sospechosa tiene que quedarse en casa, entonces se evita. Y esto ha sido una herramienta fundamental y permite la comunicación permanente. Por otro lado, se han utilizado herramientas automatizadas, ¿sí? Entonces, realmente la consulta virtual ha llegado para quedarse. Yo publiqué un artículo en un diario en Buenos Aires hace poco, realmente es así. Y ha sido maravillosa. En el campo de la psiquiatría, en otras especialidades por ahí se dificulta un poco porque requieren un examen físico, que el médico le haga el electrocardiograma, que le tome la presión, que le revise la panza, pero en psiquiatría y en varias especialidades más ha sido sumamente eficaz porque nos ha permitido mantener el contacto con nuestros pacientes que en muchos casos se han perdido. Yo les comentaba a ustedes cómo en muchas especialidades el seguimiento de las patologías crónicas se ha ido perdiendo. Entonces, la telemedicina ha llegado y es algo que si nosotros en Buenos Aires estamos muy acostumbrados, yo siempre digo esto cuando hablamos de esto, en Buenos Aires estamos muy acostumbrados a que hay un médico y 2 psicólogos por cuadra, más o menos. Pero en la mayoría del mundo y en nuestro país no es así. Y el médico no está tan cerca, y en poblaciones chicas como de San Guillermo, por ahí esto sea así, el médico está disponible, pero a veces puede no estar disponible. Esto permite que se pueda llegar a personas que están muy lejos.
Por ejemplo, el año pasado justamente tuvimos una charla con un amigo nuestro en INECO, ¿no? Una conferencia de un colega nuestro que trabajó mucho tiempo en INECO y que está actualmente radicado en los Estados Unidos, es un neurólogo, y él nos contaba cómo el seguimiento en el caso de los accidentes cerebrovasculares, de los derrames cerebrales, los primeros momentos del episodio son de muchísima importancia, porque cuando una persona tiene una ACV, lo que se hace en las primeras horas es determinante y puede cambiar totalmente el pronóstico de esa persona. De ahí que sea tan importante lo que se llama el triage, la atención inmediata de esas personas. Él nos contaba que vive en una zona donde es todo muy extendido y es muy rural y no hay neurólogos de guardia, y él desde su hospital en una ciudad importante manejaba mediante un sistema virtual en la pantalla a los médicos de la ambulancia, paramédicos allá en Estados Unidos, y él con los paramédicos examinan a los pacientes y van determinando las conductas, y de esa forma pudieron llegar a gente que normalmente no podría llegar. Es decir, hay muchas razones para lograr que, para entender que realmente la telemedicina ha llegado para quedarse y que es una herramienta que no reemplaza a la entrevista virtual, sino que la complementa. Estos son datos, no me quiero detener mucho en estos, son datos que hizo un colega sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud mental, y claramente hemos visto que se ha producido un impacto significativo, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esta breve introducción, la idea es que nosotros tenemos en esta pandemia que cuidarnos. La frase mejor que leí en toda la cuarentena, en toda la pandemia, era una frase de un investigador que decía: entre las vidas que cuidás, cuando mantenés las normas de aislamiento e higiene, se incluye la tuya. Sí, sí. Nos cuidamos no solamente para cuidar a los demás, sino también para cuidarnos a nosotros. Esta idea de que cuidándonos a nosotros nos cuidamos entre todos es fundamental. Y dentro de las cosas que podemos hacer para mantenernos sanos durante la cuarentena, durante la pandemia, es esto. Por un lado, tratar de mantener la actividad física, tratar de mantener los contactos sociales, evitar intoxicarnos con la información, como yo digo siempre, contar infectados y personas en respirador es muy importante para los que hacen las políticas sanitarias, pero no es tan relevante para las personas comunes. Nosotros lo que tenemos que saber es si las autoridades nos piden que sigamos cuidándonos o no. Si nos dicen, miren, sigan cuidándose porque el virus circula, es lo que es importante. Después, esto de estar todo el día intoxicándonos no es bueno, porque eso aumenta el nivel de alerta y estrés. Y por supuesto, es muy importante utilizar las redes sociales para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. De esta forma vamos a lograr mantener vínculos que han sido de enorme importancia para poder lidiar con esta situación. Y esta frase del gran médico persa Avicena es sumamente gráfica, ¿no? Porque fíjense, mucho de lo que nosotros pensamos que nos está pasando, en realidad es lo que estamos imaginando. Y todo lo que hagamos para estar tranquilos es algo lo que va a contribuir a nuestra recuperación. Y por supuesto, saber que, sobre todo en esto, que este virus va a estar circulando por bastante tiempo, entonces es muy importante que hagamos todo lo posible para evitar aumentar el nivel de ansiedad y de angustia y de preocupación que nos produce. Todo eso va a contribuir a que podamos atravesar este tiempo de la mejor forma posible. Y con esto terminamos esta parte y nos queda un rato para compartir y charlar y evacuar algunas preguntas. ¿Sí? Bueno, la verdad... Procesando toda la información. Hermosa la exposición, aparte muy gráfica, muy práctica.
aquellos que ya lo hemos escuchado a través de las redes o que hemos leído su libro, hemos visto un resumen de lo que nos ha enseñado durante este tiempo y lo que hemos tratado de comunicarle aquí a nuestra población. Les cuento, doctor, que San Guillermo es una población de 10.000 habitantes, está al noroeste de la provincia de Santa Fe, tenemos muy cerca Santiago del Estero y Córdoba. Nosotros hemos empezado la pandemia hace 15 días. No tuvimos ningún caso hasta hace 15 días. Ah, mirá. Así que imagínense toda la información que hemos recibido y todo lo que hemos visto y aprendido durante todo este tiempo, solamente hemos sido unos calificados espectadores de todo lo que ha pasado primero en Asia, luego en Europa, luego en América, en Argentina, en Buenos Aires, hasta que llegó a la provincia. Nuestra provincia también estuvo en una meseta importante durante muchos días, hasta que arrancó y hoy, lamentablemente, es una de las provincias con mayor número de casos en este mes de octubre. Sí. ¿Y cómo está San Guillermo? ¿Cuántos casos tienen? Al día de hoy hay 15 casos diagnosticados. Hay un solo caso que está en seguimiento, digamos, un poquito más estrecho y es un personal de salud. Por eso nos preocupaba y por eso lo tiramos como tema hoy para charlarlo con usted. Sí. Ningún paciente internado. Tuvimos 2 casos solamente internados, una sola paciente que no requirió asistencia respiratoria mecánica, pero que estuvo complicada, y otro paciente que hizo un COVID moderado que sí lo tuvimos acá. La particularidad es que más allá de que nosotros hace pocos días como ciudad que empezaron a aparecer, digamos, los primeros casos, hace desde el 20 de marzo, como toda la Argentina, que estamos en aislamiento. O sea, esa es la gran particularidad, ¿no? La sensación de haber estado mucho tiempo como cuidándonos como de un fantasma, de algo que estaba o que podía llegar a venir en cualquier momento, pero que llegó hace 15 días nada más atrás. Entonces, toda esta sintomatología que usted fue escribiendo, la fuimos viendo desde el 20 de marzo en adelante, sin casos, se veía igual. O sea, todo el estado de estrés, de alerta y lo que eso conlleva en el organismo, se vio exactamente igual. Esa es la particularidad, ¿no? Sí. A nosotros nos pasó lo mismo porque al principio, nosotros también los casos los veíamos por televisión, los mismos casos de Buenos Aires eran, pero hubo un momento en el cual nos dimos cuenta que todos teníamos el padre de alguien que se había muerto internado o algún familiar que había estado internado. Así es, si yo miro en mi alrededor, en mi entorno, todos, usted habla con cualquier porteño y todos podemos contar alguna historia directa. Y esta historia dramática de las personas que mueren en el aislamiento sin poder tener contacto con los familiares es bastante dramático, y es una historia que se repite, ¿no? Yo tengo por lo menos 3 conocidos, amigos conocidos, que me dicen, mira, se murió mi papá y no me pude despedir. Y eso es duro, porque eso suponemos, Cecilia, que va a producir, porque sos psicóloga, va a producir duelos patológicos, duelos complicados. Entonces hay que estar, es una de las cosas para las cuales tenemos que estar preparados, los duelos complicados que van a sobrevenir por no poder acompañar y dolar y velar a nuestros seres queridos como debería ser. Sí, la verdad que antes quizás eso era algo excepcional, porque que alguien no tuviera la oportunidad de despedirse de un familiar o de poder estar y desarrollar todo el proceso ritual que es un velorio, por ejemplo, y que no es agradable, por supuesto que no, pero que los psicólogos y los psiquiatras siempre insistimos de la importancia, por más doloroso que sea, de atravesarlo porque tiene su simbolismo y la ayuda en el proceso de duelo. Eso era algo bastante poco habitual, que alguien no pudiera despedirse. Y es como que ahora se convierte en un denominador común de muchas personas, o sea que sí, es a posteriori algo con lo que nos vamos a encontrar bastante, me parece. Es una de las cosas con las cuales tenemos que estar preparados y la gente tiene que estar avisada.
Y por ahí el mensaje es, bueno, el duelo no es una enfermedad, es una respuesta fisiológica, es una respuesta psicológica normal ante las pérdidas, y es uno de los ejemplos donde es normal deprimirse, fisiológico deprimirse, pero puede ocurrir en este contexto que esto no ocurra en forma inmediata, o que ocurra en forma muy tardía, o que sea muy exagerado. Entonces, bueno, la gente tiene que estar alerta y por ahí monitorear con los seres queridos o con algún profesional si el proceso que está viviendo es un proceso normal o necesita algún tipo de ayuda, psicoterapia o lo que sea. Esa es una ventaja que por ahí nosotros tenemos en la localidad. Bueno, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún, bueno, un fallecimiento sí hubo de una persona, ¿no? Que no se diagnosticó acá y que, bueno, que se asistió en otro lugar. Nosotros no tenemos terapia intensiva, por ejemplo. Nuestro nivel de asistencia es un nivel 1-2, donde, bueno, tenemos los medios para rápidamente actuar en caso que tengamos que destinar a un paciente a un nivel de atención mayor, pero que, bueno, que también nos pone un poquito vulnerables ante una situación clínica, ¿no? ¿Cuál es la ciudad más cercana que tienen, Sergio? La ciudad de derivación es Rafaela. Rafaela está a 150 kilómetros y hoy está trabajando con el 98% de las camas de terapia. ¿98? Sí. Acá en el peor momento no pasaron del 70. Está bien que, bueno, en Buenos Aires tienen mucho acá, pero es mucho, 98 es prácticamente saturado. En realidad, en la ciudad de Buenos Aires, lo sabe mejor que yo, doctor, tiene una disponibilidad de medicina de todo tipo por número de habitantes que es, o sea, que mundialmente está dentro de los valores más altos, ¿no? Sí, sí, tenemos este problema demográfico en la Argentina. Esperemos que en algún momento lo solucionemos y que Buenos Aires deje de ser la cabeza de esto, porque no es práctico en ningún sentido, ni en el económico, ni en el sanitario, así que bien. Yo lo que le quería para hacer una pregunta, ¿no?, sobre este tema, diciéndole esto de que, bueno, por suerte somos una comunidad chica, digamos, nos conocemos, la mayoría, porque 10.000 personas, bueno, somos ciudad, pero somos pocos, y en las ciudades de alrededor también. Esto de poder acompañarnos, el rol de la comunidad, le quería preguntar sobre eso, aprovechar ese factor, digamos, positivo que tenemos en las comunidades chicas, tanto que puede ser positivo en el acompañamiento de la persona que enferma de COVID o del familiar que ha perdido a un ser querido por COVID, que no ha podido despedirse, como así también lo negativo que puede llegar a ser en cuanto al estigma, por ejemplo. Porque esto de saber dónde vive el que se enfermó es una cuestión que en las localidades chicas también pesa. Te quería, bueno, preguntar sobre eso. El revuelo que se arma en un edificio de Buenos Aires es el revuelo que se arma en el pueblo. Esa es la comparación. Vos sabés que está buenísimo este tema, porque acá hubo un conato estigmatizante al principio, cuando empezó la pandemia, donde hubo situaciones realmente comprometidas, ¿no? Un enfermero que prácticamente no lo dejaban entrar al departamento, después un médico, y después con la gente recuperada, que son los trabajadores de la salud, y la gente recuperada y sus familiares, ¿no? Y hubo un momento en el cual se puso muy dura la cosa, y hubo gente que reaccionó realmente muy mal. Y lo interesante fue que el efecto fue tan contundente, el rechazo a la conducta estigmatizante fue tan contundente, que no progresó mucho. No digo que no esté ocurriendo, pero una de las cosas que se hizo bien para evitar, porque en las situaciones de pandemia hay un efecto de contagio psicológico muy grande. Y hay un fenómeno de imitación casi pasiva, ¿sí?
Y si yo en un lugar me levanto y grito, ese tipo yo lo conozco, estuvo internado, entonces tiene un familiar enfermo y está acá, automáticamente uno me va a ver, ese estrés se transmite y hay un fenómeno de imitación psicológica, de mimetización psicológica, y en 5 minutos te has desmontado toda una escena con el pobre tipo. Con lo cual, una de las cosas que yo entiendo que se hizo bien es que no se les dio mucho espacio en los medios de difusión a las conductas estigmatizantes, y eso debe haber contribuido a disminuir el efecto de contagio. Entonces no es una cosa masiva. No digo que no esté ocurriendo. Cada vez que te enteras que hay uno que decís, pero ¿qué hace acá? Pero no. Entonces, la comunidad, como vos bien decís, Cecilia, tiene un efecto de contención fundamental, y en las comunidades chicas esto es mucho mejor, pero también es la caja de resonancia donde el temor resuena, y esto en el tema del estigma es fundamental, ¿no? Ni que hablar. Pero por ahora venimos bien. Hay que estar atentos. Lo que produce un poco de rechazo, yo les digo, acá en Buenos Aires, es la gente que no acata las normas, que no se cuida. El otro día yo fui a un lugar a comprar comida y un tipo se me paró demasiado cerca, digamos, ¿no? Me di vuelta y agresivamente le dije, parate ahí, no estés encima mío, respirándome encima, parate a 1,5 metros. Eso a la gente le produce mucho fastidio, con razón. A ver, la aceptación, como, para mi gusto, los argentinos somos muy afectos a incumplir las normas, muy afectos, ¿sí? Y así estamos como estamos en gran medida. Como siempre dice Facundo, la viveza criolla es uno de nuestros defectos, no es una de nuestras virtudes, porque la viveza criolla es sacar ventajas en donde no debería haberlas, ¿sí? No es un mérito la viveza criolla. Y yo creo que una de las cosas para las cuales nos va a servir la cuarentena, la pandemia, digamos, no la cuarentena, la pandemia, es entender que hay ciertas normas que hay que cumplirlas porque los efectos se ven, ¿sí? Y la pandemia nos está mostrando como sociedad las consecuencias directas de no cumplir con las normas. Y que las normas tienen un sentido social y que puede servir. Yo creo que es un buen entrenamiento para nosotros, que somos tan afectos a colarnos, todas esas tonterías de las cuales nos jactamos los argentinos cuando salimos afuera y nos convierten realmente tontos, y que a puertas adentro es sin lugar a dudas parte de nuestro estado actual como sociedad, ¿no? Sí, dos cosas. Una es, como usted dijo, esa situación que tuvo que vivir cuando salió a comprar comida. Ahora, ¿cómo vamos cambiando la conducta, al menos nosotros en el consultorio, cuando entra una persona de 70 años y no la podemos saludar, abrazar, porque en realidad el 80% de la consulta yo hago adultos solamente, yo soy médico internista y cardiólogo. Imagínese, doctor, que veo todas pacientes, las chicas son de 70, 90 años, y no saludarlas, no abrazarlas, ya estamos, la terapéutica que el médico empieza en ese momento, cuando la contiene, porque viene probablemente por un problema que tal vez no sea mayor, y que con solo el hecho de escucharla, saludarla y abrazarla, ya estamos actuando terapéuticamente. En este momento no lo podemos hacer. Sí, bueno, yo creo que hay que extremar la gestualidad que no implique contacto, ¿no? Pensar un poco cómo son los japoneses. Nosotros vamos a salir de esta pandemia Nosotros venimos de los italianos y de los españoles, sí. Bueno, no de los japoneses, ese es el problema que tenemos, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a aprender, tenemos que desarrollar la estrategia. A ver, esa es la resiliencia, ¿no? Que eso es parte de la resiliencia también. Encontrarle la vuelta. Yo creo que
el hecho de abrazarnos tanto es una cosa nueva en nuestro medio. Cuando yo era chico, si ustedes son jóvenes, pero cuando yo era chico, los hombres no se daban besos. Yo no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, pero no digo... Menos No es en Buenos Aires, menos en Buenos Aires y en el Buenos Aires. Claro, bueno, es una cosa que se puso de moda en los últimos 30 años, abrazarse, qué sé yo, con la recuperación de la democracia. Nos pusimos muy emocionales, pero creo que hay que encontrar medidas de... Es un tema. Nosotros necesitamos el contacto físico. Bueno, hay que buscar... además del contacto físico está el contacto visual, que es tan informativo de lo que uno y el otro piensa como el contacto físico. Y hay La palabra. Claro, y hay que desarrollar una gestualidad distinta. ¿Sí? Por eso yo a la gente en la telemedicina, por ejemplo, les digo, ponete el teléfono, la computadora, como estoy yo ahora, a una distancia en la cual se te puedan ver las manos, por ejemplo. Porque yo te veo así, te veo la cara, la cara de cansado que yo tengo hoy, que doy lástima. Y encima mirando a todos para abajo, eso es muy importante. Pero que se te vean las manos le da otro contexto, la gestualidad y el reemplazar el estrechón de manos o el abrazo con una reverencia, qué sé yo. Es necesario, lamentablemente, por un tiempo hasta que tengamos vacunas masivas o qué sé yo. Pero saldremos adelante. El otro tema es, usted cuando hablaba de esto de la climatización y nombró la prensa, me gustaría que nos cuente algo sobre la importancia de la información en la pandemia. El papel de los medios. Y los medios cumplen un rol muy importante porque si bien hay una tentación al sensacionalismo, también cumplen un rol fundamental en cuanto a mantener informada a la gente. Y cuando lo bueno y lo malo, cuando un noticiero te muestra un geriátrico en el cual se infectaron todos los abuelitos y lo tienen que evacuar, por un lado está haciendo sensacionalismo, pero por otro lado te está diciendo, mirá que esto no es joda, disculpen, ¿no? Pero básicamente, ojo, no estamos asustando a la gente porque sí. O cuando vos ves las curvas. ¿Sí? Por eso la recomendación, no la recomendación mía, la recomendación internacional es no estar abstraído de las noticias, pero circunscribirlas, ver las noticias o a la mañana o a la noche, pero no todo el día. Viste que la gente está con el televisor prendido todo el día en el noticiero, eso no es bueno. Es muy importante y sin lugar a dudas el periodismo, hay periodistas que hacen un trabajo cotidiano de información, de búsqueda de información, y uno sabe que busca a esos periodistas porque sabe que la información que van a dar es seria y precisa. Entonces, eso es muy valioso. Hay gente que no, que va a estar diciendo, están con tonterías como el hidróxido de cloro y qué sé yo, pero hay gente que está detrás de la información precisa y que tratan de evitar que la gente se asuste de más o ponga expectativas en cosas que son un error. ¿Sí? Yo creo que ha sido muy importante. El periodismo ha cumplido un rol sumamente valioso durante la pandemia. Están cumpliendo porque la gente está esperando que su programa, su noticiero de todos los días le cuente cómo van las cosas. ¿Sí? Doctor, me gustaría retomar dos cositas. Una, por un lado, usted mencionó en la exposición, nombrar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Creo que es una preocupación bastante recurrente entre todos los adultos. Tengamos o no tengamos niños, es una preocupación porque son un grupo etario que está todavía realmente en cuarentena, en casa, sin poder realizar actividad física, por lo menos hasta los 16 años en nuestra localidad, los chicos no están pudiendo hacer deporte ni hablar de que no están yendo a la escuela. Me gustaría que si usted nos puede como dar su opinión sobre el tema, alguna... Eso es muy preocupante. Nosotros en INECO hay otro estudio que está circulando que estudiamos
vamos a tener que estar muy atentos con lo que viene con los chicos, porque este año perdido no es gratis, no es gratis, y va a haber que exprimir la cabeza y estar sumamente atentos los padres, los educadores, los profesionales de la salud, para acompañar a esta generación de chicos que vio interrumpida su infancia por un hiato en su formación, porque los chicos, hay chicos que empiezan a salir, hoy veía en Twitter un tipo que decía, salí con mi hijo y lloró, se ve a dar una vuelta en bicicleta, lloró todo el camino, se sentía, tenía miedo de salir, los chicos están desarrollando miedo a salir, y eso es muy malo, porque la naturaleza del chico es la exploración. Entonces, eso es muy malo. Vamos a tener que estar muy atentos y vamos a tener que hacer esfuerzos grandes para ayudarlos a recuperarse. Por supuesto que no había más remedio, eso está fuera de toda discusión. Pero hay que estar muy atentos con los chicos, y con los adolescentes ni te cuento. Con los adolescentes ni te cuento, porque los adolescentes es también parte... la vida en comunidad, la vida tribal, es parte de la adolescencia. Nosotros pensamos en las culturas aborígenes, el momento, los ritos iniciáticos ocurren en la adolescencia. Salir, conocer amigos, amigas, chicas, fumar el primer cigarrillo, tomar la primera cerveza, todas esas cosas que hacen los adolescentes y que estos adolescentes las han tenido pospuestas, o los jóvenes que se reúnen, y el impacto es con un nivel el aumento de los niveles de ansiedad y depresión significativos. O sea que vamos a tener que estar atentos, porque realmente después hubo un momento en que la gente dijo, no, exageraron, no va a haber una cuarta ola de problemas de salud mental. Bueno, no. Lo que están indicando los datos es que sí, que va a haber una cuarta ola de problemas vinculados a la salud mental, y hay que estar preparados. Atentos, muy atentos con las señales en los chicos, en los adolescentes, que es una época de mucho riesgo para condiciones severas, etcétera, etcétera. Yo eso tengo para aportar. El otro día, charlando con un paciente de 75 años, que yo le comentaba lo que ustedes estaban haciendo, y justamente esto sobre la experiencia que están viendo, sobre la afección del adolescente, y él me planteó así abiertamente y me dijo, sí, pero un chico de 17 años perdió un año a los 17 años. Nosotros estamos perdiendo un año a los 78 años, que no es lo mismo. ¿Qué tiene para decirme de eso? Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Pero yo no le dije nada. Le dije, le dejo la regala para mandar. Claro, con una salvedad. El chico de 17 años viene en un proceso de desarrollo, ¿sí?, en el cual hay una serie de pautas que tiene que cumplir, que la pandemia interrumpió abruptamente, y no es el caso. Está bien, las personas mayores también nos preocupan, los adultos mayores también nos preocupan mucho, porque la pandemia les robó un año de los últimos años de su vida, eso está clarísimo, eso lo entendemos, pero la realidad es que los chicos, la naturaleza de los chicos es estar afuera, explorar, estar con amigos, y no es lo mismo. Es como un deportista que le interrumpiste el entrenamiento, ¿viste? Estos deportistas que pintaban muy bien, hay que verlo así, ¿no? Y de repente tuvo una lesión y después de eso nunca más volvió a jugar como antes. Es un momento muy crítico del desarrollo de la adolescencia, como para ponerlo en paréntesis y encerrarlo en un cuarto a ver Netflix y jugar a la PlayStation. Por más que hagamos todos los esfuerzos para que los chicos hagan la tarea y cumplan con los deberes académicos, que les ha costado bastante, pero una de las cosas que han notado es cierta desmotivación con el estímulo académico. Y el objetivo el tener un objetivo es uno de los estímulos fundamentales de la vida. Entonces, tiene razón tu paciente, pero hay una salvedad. Tiene razón, pobre hombre, sí, tiene razón. Por eso mi respuesta fue: su electrocardiograma está muy bien, quédese tranquilo. Sí, claro.
Doctor, Sí. también quisiéramos aprovechar esta charla con usted para que no, o sea, llevar un mensaje, ¿no es cierto?, a la población, a la gente que va a compartir, con la que se va a compartir, que va a tener la oportunidad de escucharlo, de estar virtualmente en San Guillermo y en la zona, para todo el paciente y el ciudadano común, de cómo sobrellevar. Usted mencionó en su exposición, lo nombró así como al pasar, realizar actividad física, mantener el contacto. Son cosas que las hemos escuchado muchas veces a lo largo de estos 7 meses y más, pero bueno, nunca está de más volver a resaltarlo, rescatarlo. Sí. Con respecto a las personas que padecen o están padeciendo o han padecido la infección, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, sabemos que es bastante difícil, sabemos que la gente la pasa muy mal, muy mal. La gente que ha pasado en terapia intensiva dice que no quiere volver a eso, no es una cosa, experiencia, pero que se van a recuperar, que por suerte los que han logrado salir se van a recuperar. Y después, lo más importante, las cosas que nos mantienen a flote en esta huracán, en esta tormenta que es la pandemia, es nuestros hábitos. Es muy importante lo de los hábitos regulares, y a eso me refiero. La forma mejor de controlar los hábitos es controlar las horas de sueño, la agenda del sueño. A todos nos pasó que alguna noche nos quedamos hasta tarde viendo series y eso va descompaginando todo. Eso no es bueno, porque somos animales diurnos, entonces tenemos que tratar de dormir de noche y estar despiertos de día, y durante el día, sobre todo ahora que se recupera el buen tiempo, exponernos a la luz del sol. 10, 15 minutos exponernos a la luz del sol. No tenés un patio o un jardín, abrí la ventana, ¿sí? Y exponete a la luz del sol que te penetre. Después tratar de mantener la actividad física. Esto es difícil ahora que estamos más encerrados, pero en Buenos Aires podemos salir un poco más, podemos salir a caminar, a trotar, a andar en bicicleta. Eso es muy importante. Y los que no pueden salir de la casa, o los lugares donde no se puede salir de la casa, hay recursos. Por ejemplo, hay clases de gimnasia para hacer en YouTube de todo tipo. Y yo, una de las cosas que les recomiendo a las personas, que es un estímulo doble, que es escuchar música y bailar. Es una forma de mantenerse conectado, de elevar el espíritu y mantenerse activo físicamente, ¿sí? La otra cosa es acotar los estímulos con las noticias, evitar los excesos. Ha habido un aumento del consumo de alcohol durante la pandemia. Eso no es muy bueno, porque el alcohol es bueno como bebida social y recreativa, pero no es bueno como psicofármaco. ¿Sí? Calmar las penas en alcohol no está bueno. Y lo que es muy importante, trabajar en forma intensa para mantener los vínculos con los seres queridos, amigos, todo. Eso es muy importante porque nos mantiene en un espíritu comunitario, entrelazados con aquellos que son importantes para nosotros. Entonces, realmente las redes sociales son muy importantes. Yo no sé, ahí en San Guillermo, por acá en Buenos Aires, todos los fines de semana tenés un Zoom o un Hangout con algún grupo de amigos o de colegas. Realmente ha sido de enorme utilidad, y la realidad es que uno a través de las redes sociales puede estar en contacto con gente que está muy lejos, ¿sí? Y eso también es muy valioso. Y a veces esa tía que no vas a visitar porque queda lejos, porque vive en una quinta retirada, tía, a ver, pon el teléfono, y ocuparse de los adultos mayores que les cuesta más con la tecnología, y ayudarlos. A ver, mira, yo te voy a explicar. Esto se hace así, tomarse el trabajo, explicarle. Para tener una videoconferencia por WhatsApp tenés que hacer así, así, poner el teléfono acá, no lo pongas acá. Tomarse ese trabajo, y esas cosas son de suma importancia. Todo lo que nos mantenga los vínculos afectivos activos es de suma importancia para mantenernos sanos, y nos va a permitir salir recompuestos de esta situación. Yo soy optimista en el sentido, ¿no? Desde el punto de vista médico soy absolutamente optimista. Creo que es cuestión de tiempo
que tengamos una vacuna y un tratamiento eficaz. No será a mediados del año que viene, no sabemos cuándo. El 2021 todavía va a estar bastante manchado por la pandemia, pero sí soy muy optimista en cuanto al efecto que esta adversidad inesperada y que nos involucró a todos en forma pareja y democrática va a tener sobre nosotros como sociedad. Lo que decía hace un rato, esta idea de si hay un momento en el cual los argentinos pudimos darnos cuenta que somos una comunidad y que la patria es el otro, fue la pandemia. Así que en ese sentido creo que va a ser un buen aprendizaje. Ahí creo que es donde vamos a mostrar nuestra resiliencia para salir a flote de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Además de la pandemia. Hablamos también un poquito del síndrome post-COVID. Lo que uno está leyendo, que bueno, que está día a día llegando información, porque inclusive nosotros tenemos pocos post-COVID y lo que podemos aplicar sobre esos pacientes es que más o menos habría tres cosas a tener en cuenta. Lo pulmonar, como lo dijo, esta cosa muscular, que hablan de un síndrome fibromialgico, y lo psicológico. Sí. Para lo psicológico, ¿cómo tenemos que prepararnos para el síndrome post-COVID? Para lo psicológico es muy importante el estímulo, ¿no? La forma de mantener la mente afilada es aceptar estímulos. Entonces, para los que no puedan hacer un programa de rehabilitación cognitiva formal, hacer desafíos cognitivos permanentemente. Leer, escuchar música, reescuchar música, hablar con gente, repasar cosas, estudiar algo nuevo, leer en otro idioma, y hacer ejercicios, palabras cruzadas, sudokus, todas las cosas que implican concentrarte y tomar resoluciones, ¿sí? Y recordar que todo lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro. Entonces eso va a ser fundamental para la recuperación cognitiva. Pero en lo cognitivo, los desafíos, ¿sí? Los desafíos. Estar permanentemente... A ver, este fulano de tal, ¿y dónde vive? ¿Y de dónde lo conozco? Ah, es el hijo de fulano de tal. Ah, sí, ¿y dónde vivía este? ¿Y cómo es el teléfono? Que no recordamos más. Los teléfonos, ¿viste? Nunca más recordaste un teléfono. Tratar de memorizar y hacer, por ejemplo, cuando llegás a la noche, hacer un raconto de todo lo que hiciste en el día. Bueno, hoy me levanté a las 8, desayuné, hablé con fulano, después fui al consultorio, después vi... ese repaso ayuda a consolidar y pequeños ejercicios que estimulan. Hay muchas cosas en internet para estimular la concentración, ¿sí? Muchos de los problemas de memoria que experimentamos en estas circunstancias de estrés no son genuinamente problemas de memoria, sino que son problemas de atención. Entonces hay que ejercitar la atención, ¿no? Entonces ejercitar la atención cuando estás leyendo, hacer un resumen de la página. Entonces, a veces estás leyendo una novela y apareció Carlitos. ¿Y quién es Carlitos? A veces seguís de largo y te preguntas, Carlitos es el hijo de fulano que apareció en el segundo capítulo, que se peleó con Mengán. Ese tipo de ejercicios son de mucha importancia porque estimulan la atención, que es lo que esta famosa niebla mental post-COVID produce. Doctor, queremos que le deje un mensaje a todo el personal de salud, que bueno, que nosotros hemos empezado la carrera hace poco, creo que va a ser una carrera larga, pero hay gente que hace 6, 7 meses que está en carrera y que está sufriendo. Bueno, para el personal de salud no podríamos más que expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento, porque sabemos de los sacrificios que están haciendo las personas que están en la primera línea de batalla contra el virus. Han pasado situaciones muy difíciles, han visto caer muchos compañeros, han visto cómo, en algunos hospitales de Buenos Aires, cada vez que el jefe de guardia tiene que armar la guardia, tiene que ver como ¿viste? Como los soldados, ¿viste? Yo me acordaba de esta miniserie Band of Brothers, ¿viste? Sí. Que van quedando pocos, bueno, pasa eso.
van quedando pocos porque se enferman, están estresados, y es muy importante acompañarlos en nuestro reconocimiento y saber que es un sacrificio enorme. Pero, sobre todo a los médicos jóvenes, se los digo, toda su vida van a aportar la medalla al mérito que implica haber sido médico de primera línea de batalla durante la pandemia, y no hay dudas de que todo lo que están viviendo los médicos jóvenes durante la pandemia los va a hacer mejores médicos y se van a sentir orgullosos el resto de su vida. Así que es casi una condecoración que van a aportar en su currículum, aunque ahora les cueste creerlo y estén insultando y estén diciendo no me dan los cuidados, no me pagan lo que me merezco, todo eso. Sepan que lo hacen, estudiaron medicina por un propósito, estudiaron medicina porque los médicos el temperamento del médico es preocuparse. ¿Sí? No estudiaron medicina porque les gusta la biología o porque van a ganar mucha plata, no van a ganar mucha plata como médicos. ¿Sí? El temperamento del médico es preocuparse, y para esto estamos. Entonces, no tengan la menor duda que el día de mañana se van a sentir orgullosos. Es muy sacrificado, muy duro, se están exponiendo mucho, y tenemos que estar atentos con la salud mental de nuestros trabajadores de la salud, porque sabemos que también van a tener consecuencias en el largo plazo. Gracias. Convengamos que por una cuestión cíclica, esto se va a dar cada 100 años, y probablemente lo que pasemos esto, no estemos en la próxima, y lo que pasemos esto vamos a tener la experiencia que usted dice. Ojalá sea como vos decís, Sergio. Hay algunos que dicen que no, que es muy probable que haya otro virus esperándonos a la vuelta de la esquina. Esperemos que no, qué sé yo, sí, realmente lo de la gripe española fue terrible comparado con esto, pero bueno, ya han muerto en el mundo 1 millón de personas por esta pandemia, es mucho. Pero recordemos que las guerras matan más gente. La Segunda Guerra Mundial mató mucha más gente, la Primera Guerra Mundial mató muchísima más gente, mucha gente. Entonces, bueno, estas son cosas que nos depara la naturaleza. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. No, fue un placer. Un saludo a toda la gente de San Guillermo, que me encantaría conocer. Esperemos que el año que viene podamos organizar algo para conocernos personalmente, y que estamos a disposición para lo que necesiten. INECO tiene en sus redes sociales, en Instagram y sobre todo en la página de Facebook de la Fundación INECO, un montón de recursos para la pandemia, de recursos psicológicos y conductuales y cognitivos para la pandemia. Les recomiendo que lo visiten, y que van a encontrar cosas de gran utilidad. Y mañana, bueno, están a tiempo de inscribirse, es el Simposio Internacional sobre Bienestar, el primer Simposio Internacional sobre Bienestar de INECO, que va a estar muy, pero muy interesante, y que es de acceso gratuito, así que pueden anotarse si quieren asistir mañana a la tarde. ¿Sí? Un profesor en la facultad me decía que cuando uno tiene una charla y el tiempo pasa rápidamente, es porque uno se siente muy bien. Sí, seguro. Sí. La verdad que pasa rápido. Y eso es lo que sentimos nosotros y acá. Sí, muchísimas gracias. Nosotros desde acá vamos a hacer también agradecimientos que corresponden, bueno, a la Fundación INECO, con la que Alina Contini, que fue la ideóloga y productora, que es la que consiguió que todo esto se desarrolle. Primero, bueno, a la Fundación, por toda su buena predisposición y la voluntad, a usted también, por supuesto. En San Guillermo queremos agradecer a la Mutual del Club Unión, que sponsorió también la charla, y al Centro de Empleados de Comercio, que es la institución que a nosotros nos nuclea, digamos, porque somos profesionales de un centro médico que a su vez depende del Centro de Empleados de Comercio. Así que, bueno, también es una institución que queremos agradecer. Muchas gracias a todos ellos, entonces. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, un gusto. Seguramente lo vamos a ver personalmente. Gracias. Gracias.